Hemos venido, mis amados hermanos, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y ya comenzamos la vez anterior con el capítulo número 3. Y comienza con una pregunta bien interesante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Vimos la vez anterior cómo a través de toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, eh, cómo han venido sufriendo desgracias, calamidades, persecuciones, esclavitud, una infinidad de circunstancias que cuando uno ve históricamente lo que ha pasado con el pueblo judío, uno dice, oiga, ¿verdad? Uno de los pueblos más sufridos, más castigados, más atropellados que han existido. Y aquí parece que Pablo tuviera un interlocutor judío que le estuviera preguntando, ¿no? Haciéndole esas preguntas, aunque Pablo mismo ya sabía cuáles eran ese tipo de preguntas que podían hacer los judíos que se estaban allí también reuniendo en la iglesia en Roma. La vez pasada vimos cómo Pablo hace una defensa de lo que él está predicando, porque los judíos lo estaban estaban acusando de que él atacaba al pueblo de Dios, y como ya vimos la vez anterior, eso no era así. Hoy vamos a continuar en nuestros versos 3 y 4 del capítulo 3. Leámoslo pues, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí en esta exposición que hace el apóstol Pablo está como anticipando, ¿cierto? Esa confrontación de que también le estaban diciendo de que Pablo, a través de su predicación, estaba abrogando, estaba aboliendo o estaba eh, dejando prácticamente nulas las promesas que Dios dio a Israel. Pero cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, eh, vemos muchas promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Muchísimas, son numerosas las promesas que Dios hizo. O sea que Pablo entonces no estaba de ninguna manera rechazando las promesas de Dios. Pero los judíos no podían basar su seguridad de salvación en esas promesas de Dios. Ojo, el judío estaba seguro que porque tenía las promesas de Dios, entonces tenía su salvación asegurada. ¿Mm? Ok. Fíjese que en todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento, nunca hay una promesa de que por ser del linaje físico de Abraham, esa persona sea salva o tenga la seguridad de la salvación, sino que se requería siempre el arrepentimiento, se requería esa fe personal en el Señor, y eso ¿qué trae como consecuencia? La obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Miremos lo que dice Isaías allá en el capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿A quién está dirigida esta palabra? Esta palabra está dirigida al pueblo
de Israel. Y fíjese que dentro del pueblo de Israel había hombres impíos. Dentro del pueblo de Israel había hombres inicuos. Pero el Señor hace un llamado para que esta clase de hombres se vuelvan a Él. ¿Y qué hace Dios? Él extiende su misericordia. Extiende su misericordia. Ahora, otro texto allí en Amós 3:2. Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Al ser un pueblo escogido, al ser un pueblo elegido, al ser un pueblo que Dios había conocido. Dice, de todas las familias de la tierra yo los conocí a ustedes. Dice, por esa razón, va a venir mayor castigo. ¿Por qué? Porque se han apartado de mis enseñanzas, me han dejado de lado. Así que las promesas de Dios en su palabra no son todas incondicionales. Ojo con eso, mis amados hermanos. La mayoría de las promesas que se encuentran en la Biblia son promesas condicionales. ¿Qué significa eso? Que para que esa promesa se cumpla, tiene que haber una condición. ¿Cuál es la condición? Fe y obediencia al Señor. Ahora, hay algunas promesas incondicionales que Dios dirigió en sí al pueblo. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldigan. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, está como en parte en acuerdo con aquellos que están diciendo, pues, ¿qué diremos? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y este judío, por decirlo así, estaba defendiendo, ¿cierto?, la integridad de Dios, porque la fidelidad de Dios no puede ser nula. La fidelidad siempre permanece para siempre. Dios es fiel a su palabra, Él la cumple absoluta y totalmente. A veces, mis amados hermanos, en la teología de pactos, donde dicen que la iglesia, perdón, ha reemplazado a lo que es el pueblo de Israel. Entonces Dios va a cumplir incondicionalmente esas promesas. Y tampoco es así. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó al Mesías. Y han venido todas esas circunstancias de juicio, de castigo. Ustedes saben todo lo que sucedió allá en el año 70 después de Cristo, como el Señor lo profetizó allá en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 24 y en Lucas, creo que es el capítulo 21, si no estoy mal. ¿Sí? Pero finalmente, ¿qué va a hacer el Señor? Pues a todos aquellos que reciben esa gracia del Señor, a todos aquellos que creen en la obra del Señor Jesucristo, serán restaurados. Miremos ya lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 12. Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mis amados hermanos, esto, pues, lógicamente, se aplica al pueblo
de Israel. Y esta renovación que pasará en el pueblo de Israel, pues la estamos esperando. Yo creo que el pueblo de Israel está ansioso de eso. Aunque muchos judíos están esperando es la venida del Mesías. Pero el Señor dice que Él va a derramar espíritu de gracia y de oración. Y podrán realmente mirar a su Mesías, mirar al Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Ok. ¿Dios ha rechazado a su pueblo? ¿Qué dice ya el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11? Vayamos nuevamente a Romanos, capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y miren más adelante lo que dice en el verso 25, en el mismo capítulo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, la salvación de Israel como nación se dará, porque Dios llamó a esa nación y ese llamamiento es irrevocable, así como irrevocables también son sus promesas para el pueblo de Israel. Pero ahí está la condición. ¿Cuál es la garantía para que eso se dé? De que ellos hayan creído en la obra de el Señor Jesucristo en la cruz, así como también cualquier pagano puede acercarse al Señor a través de la fe y del arrepentimiento. Ahora, estos que estaban acusando a Pablo creían que todas las promesas de Dios eran incondicionales para esa nación y que se aplicaban en todo tiempo al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice en el capítulo 9, en el capítulo 9 de Romanos, versos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Los acusadores aquí de Pablo, pues tenían en parte razón, porque Dios no puede faltar a sus promesas. Pero ¿por qué esas promesas de Dios no se daban, no se estaban dándolo? ¿Por qué? ¿Qué dice allá en el capítulo 3? ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Por causa de la incredulidad. O sea, no se cumplieron las condiciones de la promesa. Para que se den las promesas, para que se cumplan las promesas, se tienen que cumplir las condiciones de la promesa. ¿Sí queda claro? ¿Estamos, mis amados hermanos? Ok. Ahora, recordemos que ya lo hemos dicho, la salvación que Dios ofreció al pueblo de Israel, al pueblo judío, no fue sobre la base de su herencia, ¿cierto? De ser ellos descendientes de Abraham, ni por causa de las ceremonias que Dios les dijo que tenían que hacer, ni haciendo buenas obras.
ni cualquier otra cosa que ellos hicieran, aparte de la fe. Por eso es que el apóstol aquí se pregunta, pues, ¿acaso el hecho de que los judíos que han sido incrédulos perdieron su derecho personal a las bendiciones prometidas de Dios, eso hace nula la fidelidad de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Para nada, ¿cierto? Y por eso el apóstol dice ahí, de ninguna manera. Y esa frase de ninguna manera era la expresión más enérgica en el griego. Totalmente no. Totalmente imposible. Claro que no, Dios no puede ser infiel a sus promesas o en cualquier otro sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol? Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién puede decir que Dios es mentiroso? Y aquel que lo diga, pues se va a encontrar contra la verdad de Dios. Quedará expuesto como un mentiroso, porque Dios es veraz. Dios no miente. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Una expresión que Pablo toma ya del Salmo 51, ¿no? Ahora, Dios es perfecto. Su verdad es perfecta. Su bondad es perfecta. Su palabra es perfecta. El juicio que Dios emite es perfecto. ¿Y sobre qué emite Dios su propio juicio? Sobre su propia justicia, ¿cierto? Dios es fiel. El hombre hace juicios pervertidos. El hombre hace juicios pecaminosos. Pero jamás podemos atrevernos a levantar un juicio en contra de Dios. Porque Dios es veraz. Muy bien. Veamos otra de las objeciones en el capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y si nuestra justicia hace hacer resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¡Wow! Esta es una objeción bien interesante, ¿no? Porque aquí esta objeción atentaba contra la pureza, contra la santidad de Dios. ¿Qué era lo que le estaban diciendo estos acusadores a Pablo? Dice, bueno, si Dios es glorificado por los pecados de Israel, de su pueblo, y Él es un Dios que es fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo, entonces el pecado glorifica a Dios. Bueno, Pablo, entonces lo que usted realmente está diciendo, aquello que Dios ha prohibido, ¿le trae gloria? O sea que usted está diciendo que
entre más haya pecado, más se va a contrastar la gloria y la santidad de Dios. O sea, usted está diciendo que Dios usa el pecado para traer más gloria a sí mismo. Bien interesante eso que está planteado aquí, ¿cierto? O sea que usted lo que está atentando es contra la pureza, la santidad de Dios. Y por eso dice ahí, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Entonces, ¿cómo va a ser ese juicio de Dios? Y si usted lo que está diciendo es cierto, entonces ¿por qué Dios va a castigar el pecado? Si antes el pecado hace resaltar la gloria de Dios. Entonces Dios está siendo injusto, porque Dios está castigando lo que supuestamente le da gloria. No sé si me están entendiendo. No estoy siendo claro con lo que estoy exponiendo. Ahora, fíjese que Pablo ahí inmediatamente dice, hablo como hombre. Dice, estoy hablando en términos humanos, estoy hablando con la lógica humana de una mente natural. ¿Qué estaba diciendo realmente Pablo? O sea, no piensen ustedes, no crean ustedes que yo creo estas cosas pervertidas y sin sentido solamente porque estoy diciéndoles eh, algunas cosas que ustedes no entienden y que por eso me acusan. ¿Y qué más sigue diciendo Pablo? Dice, pues eso de ninguna manera. ¿Mm? Dios no alienta ni condona el pecado para glorificarse a sí mismo. Porque si lo hiciera, ¿cómo juzgaría al mundo? ¿Cómo juzgaría al mundo? Ahora, ¿los judíos entendían que Dios es un juez perfecto? Sí. Desde Génesis dice que Dios es el juez de toda la tierra, ya en Génesis 18:25. Los salmistas también hablan de que Dios es juez. Y prácticamente en uno de los temas de todos los profetas del Antiguo Testamento era acerca del juicio de Dios. Tanto un juicio cercano para ellos como un juicio también que vendría en el futuro. ¿Mm? O sea que lo que Pablo nos está aquí diciendo es que Dios pues no tendría ninguna base para ejecutar sus juicios, juicios justos y juicios puros, si él pasara por alto el pecado. El pecado siempre trae juicio. Hermano, no se lo olvide. El pecado siempre trae juicio. Dios no pasa por alto ningún pecado. Hay personas que dicen, no, pero es que esto no, Chuchito me perdona. Tengamos cuidado, mis hermanos. No podemos estar jugando, coqueteando con el pecado. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Mire, ustedes están diciendo que si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Carambas. Fíjense que aquí le están diciendo, no, usted está diciendo que debemos pecar. O sea, podemos pasar por encima de la ley de Dios. O sea, desobedecer la ley de Dios. Eso teológicamente se llama antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? El desobedecer, el desacatar la ley de Dios. Eso se llama antinomianismo.
Y los judíos pues estaban acusando a Pablo de que él estaba diciendo que entre más malvada fuera una persona, más estaría glorificando a Dios. Eso es lo que lo estaban acusando. Y que entre más fiel sea una persona, más puede hacer que Dios aparezca como fiel. Y entre más mienta una persona, más exaltada será la veracidad de Dios. Ahora, fíjense que esas representaciones hipotéticas de que habla Pablo aquí, lo sigue afirmando a través de lo que sigue, ¿no? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Estaban acusando a Pablo, ¿cierto? Lo estaban acusando. Estaban diciendo que el evangelio de salvación, ese que viene por gracia, estaba desvirtuando, por así decirlo, la ley de Dios y que les concedía licencia para pecar, así como la licencia que tiene el agente 007 para matar. Entonces él puede matar y no le pasa nada. Aquí los judíos están diciendo, no, se está diciendo que podemos nosotros pecar y ese pecado es aceptable delante de Dios y aún eso glorifica a Dios. ¿Cuán equivocados se encontraban, cierto? Ahora, recordemos que los escribas y los fariseos, pecadores, hipócritas, siempre les gustaba y era parte de su deporte nacional condenar a otros por quebrantar la ley, por no seguir todas las tradiciones rabínicas hasta en el detalle más pequeño. Ustedes recuerdan en muchas de las circunstancias en que se encontraba el Señor Jesús con sus discípulos, algunas veces no se lavaban las manos y ahí estaban los fariseos acusando, cogían espigas el día de reposo y se las comían y ahí estaban acusando, o el Señor sanaba a algún enfermo el día de reposo y ahí estaban. ¿eh? Era tremendo, ¿cierto? Una religión absolutamente legalista, y la idea realmente de la gracia para los judíos era prácticamente maldición. Ellos pensaban que era a través de la ley que podían ser salvos, pero la ley aplicaba a los demás, ¿cierto? Por eso el Señor se fue tan frentero y tan duro con los fariseos y con los escribas. ¿Mm? Bueno, porque ellos tenían prácticamente fundada su justicia por las obras que ellos mostraban, ¿sí? Aunque su corazón estaba totalmente apartado del Señor. O sea que todo este sistema religioso era un sistema religioso totalmente legalista. Legalista. A tratar de cumplir todas las leyes, todas las ceremonias que instituyó el Señor a través de Moisés. ¿Cómo ahora vienen a decirnos que ahora todo es por gracia? Que ya no tenemos que presentar sacrificios, que ya no tenemos que cumplir esto y esto y esto y esto y esto, todas las cosas y las leyes mosaicas. Así fue atacado el apóstol Pablo. Y Pablo levanta sus argumentos para todos aquellos que lo están atacando, incluso para los judaizantes que estaban en medio de la iglesia. Había judíos, entre comillas, cristianos, dentro de la iglesia. No habían entendido y comprendido la gracia de Dios y el mensaje del evangelio. Entonces querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran
y a que cumplieran todas las ceremonias que Dios había instituido para el pueblo judío. ¿Cuántas veces nosotros excusamos nuestro propio pecado? Una de las características de la naturaleza humana caída es que racionalizamos y justificamos nuestro pecado. Cuando le preguntamos a un niño pequeño que hizo algo malo, ¿por qué lo hizo? O si lo hizo. No, yo no lo hice, le echa la culpa a otro. O da una razón por la cual lo hizo. Mis hermanos, es posible que nosotros estemos racionalizando nuestro pecado. Ay, pero ¿qué de malo tiene llegar tarde? Lo racionalizo. Eso no tiene ningún problema. Racionalizamos nuestro pecado y justificamos nuestro pecado. Nos estamos diciendo que nosotros mismos somos justos. Estamos dando un veredicto. Eso no tiene nada de malo. Antes, si eso glorifica a Dios, a la próxima llego a las 11:30. Amén, gloria a Dios. Fijémonos que el apóstol Pablo más adelante en su epístola trata ese tema con mayor profundidad. Miremos lo que decía Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5, 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y qué dice el 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí el apóstol Pablo está diciendo cualquier clase de pecado, todo el pecado trae juicio y trae condenación. No podemos justificar el pecado. Nuestro pecado no glorifica a Dios. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Ok, muy bien. Veamos lo que dice allá en Judas capítulo 1. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano, mis amados hermanos, que diga que es cristiano, pero que vive en pecado continuo, que no se ha arrepentido, está mostrando, está indicando de que esa persona no es salva. Ser salvo implica estar bajo un señor, bajo el señorío de Cristo. Y si Él es el Señor, nosotros somos siervos. Y como siervos, la función del siervo es servir.
servicio, todo el servicio al Señor. ¿Servir en qué? En cumplir todas las órdenes, todos los deseos de Él. No podemos estar justificando nuestro pecado. Ah, pero Dios es bueno. Él me entiende. Él conoce cuáles son mis debilidades. Y sigo en el mismo pecado de manera continua. Y no hay arrepentimiento. Mi hermano, usted no es salvo. El verdadero cristiano es aquel que reconoce su propia condición de pecado. No significa que no peca, pero cuando peca, se arrepiente. Cuando peca, su corazón se compunge profundamente porque atentó contra la santidad y la gloria de Dios. Y se pone, se agacha, se pone bajo el servicio, bajo el señorío de Jesucristo. ¿Estamos, mis amados, en esa condición? Pablo no estaba enseñando antinomianismo. Pablo no estaba atentando contra la santidad, contra la gloria del Señor. ¿Y qué termina diciendo? ¿Qué termina diciendo? Todos aquellos que enseñan estas cosas van a ser condenados. Y esa condena va a ser una condena justa. Justa. Por eso, mis amados hermanos, el Evangelio lo necesitamos cada día. El Evangelio no es algo que recibimos alguna vez, hicimos una oración de fe simplemente y listo. Ya, sí, somos nuevas criaturas. Pero ahí comienza todo el proceso de santificación. Cuando un niño nace, no se deja por ahí abandonado. Ya nació, chévere, mira cómo se defiende. Nace. ¿Y qué tiene que hacer? Alimentado, cuidado, bañado, limpiado. Estar atento ¿para qué? ¿Para qué cuidan a ese niño? Para que crezca, ¿cierto? Para que crezca. No pretendemos que nuestros bebés sigan siendo bebés por 10 o por 15 años, porque eso ya nos daría una alerta de que algo está funcionando mal. De igual manera, cuando nacemos de nuevo comienza el proceso de crecimiento en nuestras vidas. Y no podemos pretender que un cristiano que lleva 10, 12, 15, 20 años siga siendo un bebé, cuando ya tiene que estar dando frutos en su propia vida. Si estamos todavía esperando que nos amamanten, que nos den leche, después de 10 o 15 años, hermanos, estamos con serios problemas, bien enfermos, bien deformes. Por eso allá el escritor de Hebreos dice, ustedes debiendo ser ya maestros, ustedes deben estar compartiendo la palabra, llevando a otros a Cristo, todavía están diciendo, yo quiero leche espiritual. Y el pastor no vino esta semana a visitarme. Yo no voy el domingo por eso. No me llamó, ¿cierto? Y salen, mis hermanos, a veces con unas cosas que uno dice, oiga, ¿cuánto tiempo lleva conociendo del Señor? Pues estuve enfermo y nadie dijo nada. Hermano, no tenemos el don de adivinación. Hable, comuníquese, hermano, estoy enfermo, oren por mí. Listo, estaremos ahí atentos. Pues si se está muy apestado, pues no vamos hasta la casa para que no nos contagie, pero estaremos orando por él. ¿Cierto?
¿Pero por qué no aviso? Mi orgullo. A ver si realmente le intereso a alguien. Esas son niñerías, mis amados hermanos. Porque cuando yo entiendo que soy parte de un cuerpo, que dependemos los unos de los otros, llamo, estoy en esta situación, hermano, ayúdeme. Pero no, yo aquí solo reviento. Aquí yo puedo solo. Y después se ponen bravos con el pastor, con los líderes. O cuando se enfrenta a algún hermano a su propio pecado porque no ha querido arrepentirse, se enojan, se ponen bravos. Es que allá no hay amor. ¿Y qué dice la palabra en Hebreos? Yo azoto y castigo a todos los que amo. Hermano, el amor, a veces pensamos que el amor es simplemente dar unos golpecitos con las manos en la espalda y decir, mi hermano, cuánto te amo, ¿sí? Pero mira, anda chueco, anda caminando con los calzones abajo, anda su vida en un desorden y no decir nada. Eso no es amor. Por eso allá el autor de Proverbios dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Si yo veo que mi hijo se va a ir a un precipicio, yo no me quedo callado. Inmediatamente corro y hago lo que tengo que hacer, o lo enlazo, o alguna cosa, y lo corrijo. Porque no quiero que vaya a morir. Y el pecado nos lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte, mis amados hermanos. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar donde haya edificación. Yo no sé cuántos de ustedes han edificado, han construido. José, ¿cuántas veces ha construido? ¿Qué pasa cuando uno comienza a construir, a hacer una obra nueva, hermano? ¿Qué es lo primero que comienza a salir? Tierra por todos lados. Y si llueve se forma un barrizal impresionante. Después arena, gravilla, cemento, polvo. Por todo lado, hermano. Eso es tenaz. ¿Pero qué se comienza a hacer? Se comienzan a echar bases firmes. Sí, estamos untados de cemento hasta la coronilla. Pero estamos haciendo según los planes. Pero hoy en día queremos cristianos que no se ensucian un dedo. ¿Sí? No digamos ingenieros, porque los ingenieros se han quemado harto las pestañas haciendo y diseñando todo eso, pero el ingeniero después tiene que dirigir. Pero tenemos que, hermanos, estar ahí. Y particularmente los varones. Varones. Varones como los que describe allá el apóstol Pablo en Timoteo, en Tito. Hombres valientes. Hombres que sean maridos realmente, esposos. Para tener compañero, cualquiera tiene compañero. Esposos que amen a sus mujeres. Esposos que formen a sus hijos. No es el varón que está 10, 12, 15 horas por fuera, supuestamente trabajando, y le deja todo el trabajo en la casa a la esposa, a los 4, 5, 6, 7 chinos que tienen. Y fuera de eso, cuando llega quiere que lo atiendan como un rey. ¿Ah? Mis amados hermanos, es que la vida cristiana es una vida práctica, una vida que honre al Señor con cada una de las cosas que hacemos. El Señor nos describe a nosotros como soldados. Ojo, como soldados. ¿Y qué hace un soldado? Está llorando porque mi capitán me trató mal. Me puso a hacer flexiones de pecho.
Me mandó dar 10 vueltas a la cancha de fútbol. ¿Sí? ¿Ah? Y hay muchos cristianos que lloran, que lloran. ¿Quién dice la Biblia que es el sexo fuerte? El hombre. El hombre. ¿Quién es el que tiene que conducir su casa? El hombre. ¿Quién es el que tiene que proveer para su casa? El hombre. ¿Quién es el que tiene que llevar la palabra, instruir a su esposa y a sus hijos en la palabra de Dios? Vaya a su merced, mi hijita. Vaya a su merced, que si su merced va al culto, ahí trae la bendición a la casa. La bendición a la casa entra por la cabeza que es el hombre. Y gracias a Dios por esas mujeres que se mantienen firmes, firmes, que permanecen a pesar de que los hombres no quieran andar. Pero los que están andando deben andar como es digno del llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Llenos del Espíritu Santo, que aman profundamente la palabra, que no son chismosos, que no son mantequillas, que no se derriten ante las circunstancias, que ahí están. Hombres, hombres. La otra cosa es cuando el hombre también se quita los pantalones y se los da a la esposa. Su merced, mi hijita. Vaya su merced, pague todos los recibos de los servicios. Vaya su merced, vaya al colegio a la reunión de niños. Vaya su merced, vaya, ponga la cara ante esa deuda que tenemos y vaya al banco. ¿Y esto qué está pasando? Se pregunta, ¿no hay algún hombre en esta casa? Se fundió el bombillo y lleva el bombillo fundido 6 meses y no ha sido posible que este hombre cambie un bombillo. No, mis amados hermanos, eso es parte de nuestra vida cristiana. Pensamos que la vida cristiana solamente es venir los domingos, llorar un rato y cantar y todo aquí terminó. No, lo que hacemos nosotros en nuestras reuniones como iglesia es manifestar la gloria del Señor que vivimos toda esa semana. La presencia de Dios en el quehacer diario, cuando se prepara un alimento, cuando se le cambia un pañal a un bebé, cuando se arregla un desperfecto en la casa, cuando salimos a comer algo a un restaurante, cuando vamos de descanso a una piscina o a solearnos. En cada momento debemos siempre manifestar la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Aquí no queremos, como dice el feminismo, mujeres empoderadas. Aquí lo que queremos son hombres que se muevan bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque sabemos que esos hombres, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, son hombres que saben amar a sus esposas. Y que por ende sus esposas serán esas ayudas idóneas, esas mujeres virtuosas. No será la gotera a medianoche en medio de la cama. Y dice que, ¿qué serán de esas mujeres? Mujeres sabias. ¿Por qué? Porque están siendo instruidas por sus maridos. Pero ¿qué pasa con la mujer necia? Y el ejemplo que pone el proverbista es tremendo. Es como un anillo de oro en las narices de un marrano. Esa es la mujer necia. Pero el tema hoy no es de las mujeres. Mis amados, necesitamos cada día la gracia del Señor. No hay de otra. No hay de otra. Nuestra oración, toda la iglesia debía estar orando aquí temprano,
desde antes de de las 9:30 estar aquí, porque a las 9:30 en punto comenzamos, tener el texto estudiado y estar orando y clamando por eso que el Señor ha puesto. Pero no sé qué carga hay en su corazón cuando usted viene a intercesión a orar, si es que hay alguna carga. O está pensando, ¿para qué voy a oración? Yo voy a un ratico y canto y listo. Mano, una iglesia que no ora es una iglesia derrotada. Una iglesia que no está ahí a la brecha en oración delante del Señor es una iglesia que no crece, esperando que los demás hagan la tarea, esperando que el pastor vaya y haga los discípulos que cada uno tiene que hacer. Mis amados hermanos, el asunto es serio y el tiempo cada vez está más cerca, más cerca. Tantas personas que pasan a nuestro lado a diario, con las cuales podemos compartir, que Dios nos da el privilegio de conocerlas. ¿Les hemos compartido el Evangelio? Ay, no, pero no, si no hay pasión en su corazón, hermano, como dicen, apague y vámonos. La gran comisión que el Señor nos ha dado es para que cada uno de nosotros llevemos el Evangelio y hagamos discípulos. En todos los años de su vida cristiana, ¿cuántos discípulos ha hecho? Usted puede decir, mire, estos, por el favor y la gracia del Señor, son los que yo le he compartido y están caminando con Él. Lo aman. Son echados para adelante. Son echados para adelante. Y no que tengan que ser como reses. ¿Saben cómo las reses son llevadas a una finca para lavado, para baño, para... ¿Cómo llevan las reses? ¿Ah? ¿Cómo? Arriadas, ¿cierto? Atrás van todos los jinetes, todos los vaqueros, al lado y lado, arriándolas. Arriándolas. El Señor no nos ha mandado de arrieros. El Señor nos ha mandado a ser pastores. ¿Qué hace el pastor? El pastor camina. El pastor camina adelante. ¿Y qué hacen las ovejas? Las siguen. El pastor no está arriando a las ovejas. Revisemos si es que somos ovejas o somos reses, que nos tienen que estar arriando y diciendo todas las veces, empujando y empujando y empujando para hacer lo que saben que tenemos que hacer. Revisemos nuestras vidas, mis amados hermanos. Eso nos tiene que llevar a un despertar y a un apasionamiento por el Señor profundo. No son cosas superficiales, no son cosas de meros sentimientos. Es de un profundo amor y una profunda relación con Dios. Y para eso necesitamos cada día conocerlo y entenderlo más. Tener un encuentro con Él. Muy bien, oremos, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú eres el Dios santo, el Dios justo. Tú eres el Dios que aborrece el pecado y que trae juicio y castigo por el pecado. Que no te glorificas con nuestro pecado, Señor, sino que por el contrario, has derramado de esa gracia inmerecida sobre nuestras vidas, para que de esa manera podamos experimentar, Señor, una nueva vida, la vida que trae tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y para que en esa nueva vida seamos libres de la esclavitud del pecado, seamos libres de las garras de Satanás y podamos servirte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, amarte y servirte, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, por la limpieza que estás haciendo en medio de tu iglesia, en medio de tu cuerpo, por preparar esa novia limpia y resplandeciente para tu venida, Señor. Yo clamo, Señor, para que, conforme dice tu palabra, Señor, esa pasión al abrir las escrituras sea en cada uno de nuestros corazones y que esa pasión, Señor, por ti
nos lleve cada día a predicar, a llevar el mensaje a todos aquellos que necesitan el Evangelio. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.